tardes. Bueno, bienvenidos a esta presentación. Primero vamos a decir unas palabras sobre el autor. Diego Andrés Pablo Arriola es ítalo-argentino, padre de 3 hijos, musicoterapeuta en prevención y promoción primaria de la salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de El Salvador, de Buenos Aires. En 1999 realizó el primer trabajo de prevención del aborto de su carrera de musicoterapia y a su vez fue miembro activo de la Pastoral Santa María de su facultad y luego fue designado como su responsable. Se formó doctrinal y pedagógicamente tanto en la sede de la Pastoral Universitaria en la Parroquia San Lucas como en el Centro de Investigaciones de Ética Social, CIES, de la Fundación Aletheia, donde posteriormente fue el tutor del curso de Doctrina Social de la Iglesia. Fue uno de los primeros alumnos y colaboradores del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Propuso llevar adelante la muestra titulada El rostro humano del embrión a diversos colegios secundarios de la capital federal, esto desde el 2001 al 2003. Fue miembro activo de Pro Familia bajo la conducción de Monseñor Juan Claudio Sanaúja, a quien recordamos con mucho afecto y cariño. Así es. Se formó en Geopolítica en la Escuela de Dirigentes del Movimiento de Unidad Nacional del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Fue director y cofundador de la revista Eco de Buenos Aires, de la Parroquia Santa María de Betania. Es orientador familiar del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. En el 2013 fundó el Centro de Orientación Familiar Sagrada Familia de Nazaret. En octubre del 2004 elaboró un hermoso proyecto Pro Vida y Pro Familia, Farmacia Vita, dado que su madre era farmacéutica y tuvo la primera farmacia Pro Vida de toda América, pasándose a llamar Farmacia de Armas Vite, para poder diferenciar aquella iniciativa bien claramente del trabajo precedente. Participó de varios programas radiales y televisivos como Debate Ciudadano, El Eco de Dios, Cultura de la Vida, Solo el Amor Crea, Radio Miami Internacional, estuvo en Canal 9, en María Esperanza del Mundo, Padres de Familia, fue y sigue siendo además activo participante y colaborador de TV1, Toda la Verdad Primero, medio de comunicación social argentino. Comprometido desde siempre en la política nacional y occidental, no partidaria, fue el promotor de los equipos de trabajo interdisciplinario para desenmascarar los planes perversos y genocidas de la anticultura de la muerte. Y hace mucho tiempo está trabajando y está comprometido con esto, por lo menos desde que yo... Sí, hace mucho tiempo. Mucho, toda su juventud, precisamente de su juventud. Y van a ser 30 años. Sí. Increíble. En el 2018, a raíz de su tenaz militancia pro vida, fue designado por el secretario de la Democracia Cristiana, Angelo Sandri, desde Italia, con el cargo de secretario organizativo nacional de la Democracia Cristiana para la Argentina. Y también fue habilitado como editor de Il Popolo News, el diario digital de la Democracia Cristiana. En Córdoba cofundó el Frente Federal Familia y Vida, y los 3 lemas que impulsan su trabajo. Bueno, son más de 3, o quizás yo hice la división, pero amor, servicio, amor a la vida, ciencia a la salud, verdad a la familia y amor a la vida, a la fe, a la verdad y a la tradición. Y sobre el libro, bueno, empezamos con el libro, unas pequeñas palabras, porque el título, Espíritus Traidores, la verdad es que cuando yo vi el título uno se pregunta, ¿quiénes son los espíritus traidores? ¿Y a quién traicionaron estos espíritus? ¿Y por qué espíritus? ¿No? Y no personas. Entonces me llevó a otra pregunta, que es la siguiente: ¿quién fue el primer espíritu traidor? Si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, constituye una verdad revelada que Dios llamó a la existencia un innumerable mundo de los espíritus puros
que no tienen cuerpo, y los creó a su semejanza. Fueron creados buenos en la gracia y unión con Dios. Tenían conocimiento de Dios, de sí mismos, del universo creado, y esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero por amor exagerado a sí mismo, según revelaciones a Santa Brígida de Suecia, por su orgullo que quería ser Dios por encima de Dios y por envidia, cayó fuera del cielo y pasó de ser un ángel brillante a un diablo en las profundidades del infierno. En defensa de Dios surgió otro ángel, Miguel, y leemos en el Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, entonces se desató una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón, grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Satanás y sus seguidores rechazaron la invitación para participar de la vida divina. No aceptaron la dignidad de ser hijos de Dios y no quisieron servir a los hombres, actuaron contra sí mismos y al desobedecer a Dios se hicieron malos. Santa Teresa Benedicta de la Cruz escribe, y estas palabras, cuando las meditamos, parece que está hablando de la realidad actual, y es lo que desenmascara el libro, porque dice: los ángeles rebeldes entraron en la mentira que es la manipulación consciente de la verdad. La mentira es equivocación, es la prueba de la aniquilación de la verdad. La mentira no es equivocación. Aquí me faltaba el no. No es equivocación, es la prueba de la aniquilación de la verdad. Los ángeles fieles, junto a San Miguel, su nuevo jefe, se subordinaron amorosamente a Dios y entraron en la visión beatífica que los llena de plenitud de vida y dicha eterna. Al rendir el acto de adoración al Dios encarnado, aceptaron servir a los hombres. Cuando leía esto, imaginaba al santo ángel Gabriel, al arcángel Gabriel, anunciándole a la Virgen María que iba a ser la Madre del Salvador. El libro que hoy se presenta es una investigación profunda, detallada, certera, comprometida de cómo se fueron sucediendo los hechos y acontecimientos en la historia humana y en el plan de Dios a partir de aquel primer espíritu traidor. Nos queda a nosotros una tarea importantísima: rezar incesantemente la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó, además de conocer, de estudiar y de denunciar y de hacer lo que está haciendo Diego y cada uno desde su rol y estado de vida. Yo, por ejemplo, como madre, ¿no?, con mis hijos, que ellos conozcan la verdad, tengo que darles a conocer esta verdad. Y así como Diego, vos me decías, este libro es un legado para tus hijos y para todos nuestros hijos. Pero también debemos, y los invito a rezar incesantemente la oración del Padre Nuestro y con fuerza a repetir: venga a nosotros tu reino. ¿Cuánto anhelamos tu reino, Señor? No otro, tu reino, para que se cumpla tu plan divino, para que tu voluntad se encarne en nosotros y suceda lo que ya San Pío X impulsaba con su lema pontificio: instaurar todo en Cristo. Bueno, los saludo después de esta presentación con este saludo que no puede menos que vivar a Cristo Rey, viva Cristo Rey y viva su Madre Santa, corredentora e inmaculada. ¡Viva! 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 Bueno, muchísimas gracias, María Gabriela, por esta presentación. Realmente es muy lindo escucharte después de tanto tiempo que nos conocemos y bueno, siempre en el mismo espíritu, no el traidor, sino el espíritu bueno, bello y verdadero que Dios nos regala a todos y que nosotros tenemos que siempre, como decía Santo Tomás, ¿no?, tenemos que tener la disposición
la humildad y la paciencia, ¿no? Para todo, tanto para estudiar como para recibir los dones del Espíritu Santo. Es algo fundamental en el mundo de hoy, un mundo ajetreado, un mundo posmoderno que ha perdido el rumbo hace tiempo, pero no es por casualidad. Ahora vamos a tocar un poco este tema y en el libro después se los voy a dejar como tarea para que el que quiera leerlo y profundizarlo, todas estas cosas van a estar bastante explicadas y como siempre, como explicaba en la presentación anterior y como explico en la presentación de cada uno de los tomos, el libro habla de cosas teóricas, de cosas prácticas, de cosas que son experiencias, de casos concretos, y lo que trata de hacer es no de juzgar a nadie, sino de aportar soluciones de acuerdo al estado en el cual se encuentra cada persona, porque todos padecemos los efectos tanto de nuestro pecado original, que están potenciados por esos espíritus traidores que conocen muy bien nuestras debilidades. Entonces ellos se sirven de esas debilidades para hacer nada más y nada menos que dividirnos. Y es lo que ellos quieren, dividirnos para imperar. Entonces, si nosotros como católicos, como patriotas y como amantes de la vida, debemos tener muy claro el marco en el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida y la vida de nuestra familia. Vamos a hacer brevemente un poco de historia en relación a lo que María Gabriela contaba. Muy bien, la verdad que estoy contento de que hayas leído esas cosas porque me dan pie a contar un poco para la gente que no me conoce y para poner un poco de humor sano, cuando en verdad este libro debería ser, si bien es como muchas veces decimos, es como parir un hijo, si bien no somos madre, pero cuando uno termina un trabajo de estos se siente aliviado. La realidad es que luego de la presentación de la obra del primer tomo, que habla sobre la fe, la vida y la familia, este segundo tomo, como anticipábamos antes, es como el que va a introducir los otros capítulos que son del segundo al séptimo. La obra cuenta de... me salió el italiano. De 8 tomos, 8 capítulos, y a partir del segundo tomo es como descender estos espíritus traidores y vamos a ver un poco la galería del terror, de toda esta anticultura de la muerte, que no es casualidad, que no es una moda o una tendencia, como dicen, que viene porque está en el aire, en el ambiente, sino que esto está todo planificado. Y la planificación no es solamente de personas con poder económico, sino que hay un espíritu traidor, el padre de la mentira, homicida desde el principio, que es el que impulsa en las tinieblas, desde las tinieblas, todo lo que acontece, y por desgracia hay gente que se presta a esto, porque como siempre le hablo a mis chicos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien viene y te quiere corromper? Y vos decís, no, por esto no, por un poco más. Ya está, perdiste. Si vos decís que no te va a poder corromper. Entonces, el gran arma, o la gran arma que tenemos, muchas veces es decir que no frente a las tentaciones del demonio, y que van a estar por siempre, y que nos van a estar acosando y asediando siempre. Entonces, siempre hay que tener bien en claro el marco donde uno está parado. Les decía un poquito esto del humor, porque yo siempre desde chiquito fui contrarrevolucionario. Resulta que yo tengo un hermano que le habían hecho de River, le habían regalado la camiseta de River. Y entonces una vez vi una tía, creo que tenía 4 o 5 años, y me trae la camiseta de Boca. Y le digo, no, yo la de Boca no, yo soy de Quilmes, porque soy nacido en Quilmes. Y siempre fui fiel a mi ciudad. Y nunca me fue. Entonces, y después la sufría, porque Quilmes sube, le dicen el ascensor, porque sube y baja. Es el cuadro que es el más viejo de la Argentina, para los que no son de Argentina, y es el que más subió y bajó de la categoría A a la B, y después fue como el primer sufrimiento, ¿no? Hablando de lo futbolístico o lo deportivo, porque todo el mundo decía, pero bueno, ¿y de qué otro más? No, de ninguno más,
pero no sos de River, un poquito de River, no, un poquito de Boca, no tampoco. Bueno, dicho esto, siempre tuve ese espíritu de fidelidad y después de estudiar las cosas y de escuchar a las personas. Y eso fue lo que fue conformando un poco mi vida y la profesión que fui eligiendo, que no fue. Una vez me dijo una señora, pero vos siempre tuviste todo encarrilado. Ojalá, me decía. No, la verdad que pasé un montón de altibajos y lo que sí tuve muy en claro siempre fue el tema del deporte y la deportividad, el tema de la virtud y que para conseguir las cosas se debe hacer por el desarrollo de la virtud. Y con eso pensé que ya estaba todo. Con Dios nunca me peleé, gracias a Dios, pero sí en un momento, sin querer, había dejado de practicar la fe. Entonces, porque en la casa no se practicaba, en mi casa no se practicaba, hasta que un día, a través de las cosas que había visto en la farmacia, empezó a ver más maduramente los acontecimientos y fue ahí que descubrí la vocación de la musicoterapia, pero ya con el objetivo de ayudar al más débil de los más débiles, que son los niños con problemáticas. Y ya en ese tiempo, en los 90, ya se sabía muy bien que había diagnósticos prenatales en los cuales si un chiquito nacía con alguna deficiencia de formación o no era apto, se lo podía eliminar. Entonces dije yo, ¿dónde me voy a meter? Voy a defender lo que la sociedad, por desgracia, desprecia, porque es lo más débil e inocente. Entonces empecé ese camino en los 90 y recuerdo, como si fuese el día de hoy, el 13 de enero de 1995 me había ido al río de Quilmes en el Club Pejerrey, que yo iba los veranos, a veces iba mi familia, y siempre me llevaba mi mochilita con un cuaderno y para escribir y algo para leer. Y ese día me siento después del almuerzo, me siento ahí en el solarium, a pleno rayo del sol, y sale con música y todo una oración que se llama Cristo ven. Y me acuerdo como si fuese el día de hoy. Cristo ven, muéstrame el amanecer. Si yo contigo he de estar, sé por siempre viviré, en el regazo dorado, en el agua celestial, y tu luz me hará brillar, en temprano despertar. Y a mis amados hermanos, tu humildad he de mostrar, para juntos sonreír un puente lleno de paz, en el inmenso mar de tu profunda amistad, y en él poder pescar juntos hacia la unidad. Cristo ven, muéstranos tu amanecer. Eso fue una gracia, una de las tantas que Dios me regaló, y que además es un canto gregoriano, con estilo gregoriano, que lo hemos cantado con un amigo mío, Santiago, que es monje benedictino. Y cuando estuve en Roma lo hemos cantado en la abadía de San Anselmo, en el Aventino. Y la verdad que fue algo muy lindo, porque siempre me acompañó. Y es una oración que acá está mi hija presente, uno de mis hijos, y nos reíamos porque la conoce muy bien, porque siempre se las canté desde muy chiquitos, desde la panza. ¿Por qué cuento esto? Porque para mí es importantísimo, por eso es el enemigo, pónganse en el canal el enemigo, miren lo que están diciendo, estos son unos blandos, son unos pobres tipos, y en realidad nuestra fuerza está en la debilidad de reconocer a Dios Padre, Dios unitrino, como el creador de todo y como de quien dependemos absolutamente todo para nuestra existencia. Así que, dicho todo esto, no puedo decir sino también el antecedente de esta marcada canción de Cristo ven, que fue en la catequesis de mi escuela parroquial San Felipe Benici de Quilmes, que hoy, como verán, estamos
con el tema de la música, porque muchas veces me han dicho, pero vos nunca hablás de la musicoterapia. Bueno, acá tienen. Acá tienen un poco de la musicoterapia, porque está bien en mi ADN y mi espíritu. Y el antecedente de esta oración que va a iluminar y me va a acompañar, fíjense qué casualidad, esto no lo premedité ni lo proyecté. En 1995 Juan Pablo II hace nada más que la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. En marzo del 25 de marzo se publica de 1995. Ese mismo año el Espíritu, se ve que algo quiso derramar sobre las costas de Quilmes, a pesar de la contaminación terrible que hay, y bueno, este pobre y humilde receptor tomó nota, porque siempre tomé nota de Dios, de los padres y del ambiente. Y ese tomar nota, bueno, cuando yo termino de escribir, dije, esto es gracias a que alguien antes me ha regalado, me ha enseñado las cosas básicas de la fe. Y eso, si ahora se las voy a decir de memoria también, si Dios quiere, era una canción que se llamaba El Puente. Si bien yo no estoy de acuerdo con el modernismo, porque vamos a decir las cosas como son, después lo vamos a tocar a lo largo de todos los capítulos del libro, me parece algo terrible que se haya cambiado la liturgia en los 60 y de la manera en que se hizo, por gente protestante, no perteneciente a la iglesia, y que además, bueno, uno al descubrir la misa, que se le dice tradicional, realmente ve el misterio de una manera impresionante, y a mí me ha tocado mucho el corazón. Pero eso no quiere decir que no se pueda reconocer los elementos que hay en las buenas intenciones de los fieles, que no tienen la culpa, no teníamos la culpa porque hemos nacido y crecido y los hemos desarrollado en el marco de la iglesia. Y aquella canción, El Puente, decía así: un anhelo ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor. El anhelo de ser toda la vida, un puente entre los hombres y tu amor. Un puente que partiendo de mi nada, llegó a la orilla de tu eternidad. Un puente en el que todos pasar puedan en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de 1000 pisadas marquen en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser un puente divino y que seas tú el final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos, y cuando ya nadie lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Esta oración, junto al Padre Nuestro y el Ave María, me acompañó siempre, hasta inclusive en los momentos en que no iba a misa, en que me olvidaba de rezar, y en el momento que empezaba la famosa y bendita democracia, la demoniocracia, como yo le digo, empezaba a combatir sin tregua a todo lo que éramos en ese entonces los jóvenes, la población que iba a ser la población fértil y después la población fértil de cada una de nuestras amadas patrias y en especial de la Argentina, ¿no? Estamos hablando de los años 80, previos a los años 90, obviamente, que sale esta canción de Cristo Ven. Creo que esto era importante enmarcarlo porque yo hago un hincapié muy importante en el primer tomo del sentido de la vocación en los jóvenes, que es fundamental ayudar a nuestros hijos a que descubran la vocación, porque aquel que tiene un para qué con minúsculas es el que va a descubrir después el para qué, que es, en realidad Cristo nos va a pedir nuestro esfuerzo, y Él ya va a tener toda la mesa servida con todas las gracias para darnos todas las ayudas cuando nosotros le pedimos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo obre realmente en nuestra vida y que sea Él realmente el conductor de nuestra vida y el de nuestras familias. Así que hago un hincapié muy importante. ¿Por qué en el para qué? Porque la educación implica la primer noción de fortaleza y la primera noción de defensa, de autodominio, de autocontrol. Y si nosotros formamos
esa base sólida en nuestra juventud, en nuestros niños, ellos van a ser inclaudicables en la fe y van a ser ingobernables en sus corazones. ¿Por qué? Porque el que tiene un para qué, el que tiene un objetivo, va a ordenar esa vida a ese objetivo. Y cuando ese objetivo es iluminado por la gracia, todo, absolutamente todo, va a ponerse a favor nuestro. No es como muchas veces dicen, bueno, pero vos que estás esperando que se alineen los planetas para hacer tal o cual cosa, como se dice en el lenguaje vulgar. No, muchas veces hay que esperar porque los momentos no son los de consolación, como enseñaba San Ignacio. Para tomar una decisión muy importante en la vida, hay que buscar los momentos de consolación, es decir, construir sobre roca, y no los de desolación y construir sobre arena, porque sabemos que el diluvio va a venir sí o sí, y depende de dónde estén nuestros cimientos, va a ser nuestra suerte. Pero bueno, los espíritus traidores, ¿quiénes son los espíritus traidores? Muy bien, vos decías, María Gabriela, en tu presentación, justamente son aquellos que han desobedecido, que han nada más y nada menos que desobedecido el plan de Dios y que por su soberbia y todos los pecados capitales han hecho un gran daño al hombre, al varón y a la mujer, y que ellos nada pueden hacer contra la Santísima Trinidad, es imposible. Tampoco pueden hacer nada contra la Sagrada Familia, porque ya han vencido y hace tiempo. Pero ¿dónde operan? ¿A quién apuntan? ¿A quién atacan? Y obviamente atacan a todas las personas de todas las épocas, desde el inicio de la creación hasta el final, que somos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a aquellos que, al haber caído por su soberbia, no pueden llegar, no pueden asemejarse a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros representamos la imagen y la semejanza de Dios Padre Creador. Entonces, ellos por envidia van a hacer todo lo posible para desestructurarnos, para pervertirnos, para manipularnos y para hacernos perder la batalla. Por eso, muy bien sabemos que con San Pablo la batalla es espiritual y además de carne, pero básicamente espiritual, porque ahí está la raíz en la cual nosotros tenemos que combatir para que no nos disgreguemos, no nos dispersemos y para que siempre tengamos en cuenta también el credo, ¿no? Y la comunión de los santos. Nosotros contamos con Dios uno y trino, contamos con la Sagrada Familia y contamos con nuestros ángeles, los ángeles protectores, los ángeles de la guarda, los ángeles de nuestra parroquia, los ángeles de nuestra ciudad, que a veces esas cosas no tenemos en cuenta, pero sin embargo eso que decís, bueno, pero ¿dónde están? Es intangible, ¿no? Entonces muchas veces el mundo nos va a cuestionar. Y bueno, nosotros decimos, está en el espíritu de amistad, está en todas las obras y los frutos del Espíritu Santo y en todas las obras del Espíritu. Y todas esas cosas que van a venir a cruzarnos, vamos a fijarnos, si vamos a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del 1 al 20 y pico, vamos a ver claramente las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y creo que ese punto, junto a San Juan 10:10, que lo sintetiza Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, cuando dice, el enemigo no vino sino a mentir, a degollar y a destruir, pero yo he venido a que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Juan Pablo II sintetiza la lucha de esas obras del Espíritu que están llamadas ¿a qué? A ser fecundas y a multiplicarse. Jamás dijo nuestro Señor, sean infecundos y divídanse. Es más, yo he venido, ratifica por tercera vez, porque la primera vez lo dice en el Génesis 1:28, sed fecundos y multiplíquense, se lo dice a Adán y Eva,
y después lo vuelve a decir cuando pasa el diluvio, nada más y nada menos que a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, o las 3 esposas de sus hijos. Sed fecundos y multiplíquense. Entonces, desde ese momento, desde esos momentos que son como nuestros puntos de referencia sobrenaturales, son desde los cuales nosotros tenemos que construir sobre la roca de esa fe y nunca olvidarnos que el enemigo va a ser exactamente todo lo contrario a lo mandado por lo divino. Vos decís, qué simplista que sos. Sin embargo, esa simpleza es la que nos tiene que dar la noción de que primero no tenemos nada asegurado, segundo, que tenemos que dar el combate hasta el final, y tercero, que no nos salvamos solos, sino que nos salvamos en comunidad, y nos salvamos en la medida en que demos el 100% de nuestros talentos, de los talentos que cada uno haya recibido según sus dones, sus carismas, y en el lugar en el cual Dios quiso que nosotros hayamos nacido. En una determinada familia, no importa si es buena, mala, injusta, muy justa, poco justa, pero ese es el contexto real, y esto es una herramienta que me hizo ver, y de buen modo que agradezco a la musicoterapia, porque en la musicoterapia siempre uno tiene que trabajar con la persona, antes que con el paciente, con lo que tiene, con lo que cuenta. Por ejemplo, si una persona es inválida, bueno, se trabaja con el pie derecho si le falta el pie izquierdo. Si a una persona le falta una mano, se trabaja con la otra. Y así con cada discapacidad o cada deficiencia, uno tiene que ir por ¿qué camino? Por el camino primero de la comunicación. También fui un contrarrevolucionario aquí, porque yo decía, si el paciente puede hablar, lo primero más importante es que pueda hablar y poner en palabras, y ayudar a poner en palabras a la persona lo que le está pasando. Porque la persona que se siente escuchada, hasta con sus pocas palabras, puede expresar ese sentimiento negativo de tristeza o de sufrimiento, y la palabra sana. Yo en este momento estoy sanando al poder comunicar aquello por lo cual he trabajado y aquello por lo cual no voy a dejar de trabajar, que es la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Entonces, me decían, no, lo que pasa es que hay que analizar, que sí, está bien, pero eso es todo a nivel cuasi inconsciente. Lo más importante es que la persona quizás no sea un orador, pero sí que pueda decir lo que le pasa, que pueda sentir y que pueda ponerle palabras y que se pueda comunicar con palabras, porque la palabra, la comunicación, tiene un prefijo, la comunicación tiene que ver con la comunión, con la cooperación. Entonces, ¿cómo coopero yo para que esta persona se comunique mejor a nivel horizontal y a nivel vertical? Siempre detrás de todo esto vamos a tener a la cruz. Pero a la cruz vamos a ver, el mundo le va a decir escándalo, ¿no? Para unos, muchas gracias, escándalo para unos, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Y es así. Muchas gracias, Claudio. Es así. El mundo va a ver siempre la cruz como algo negativo, como algo que yo ni loco me subo a este barco, porque seguro que me viene la cruz, o a esta misión, o a este camino. ¿Por qué? Porque exige compromiso. Y todo lo que los espíritus traidores van a hacer es debilitar la voluntad mediante toda la siembra de todo vicio habido por haber e inimaginable, porque el vicio, como sabemos, tiene una raíz igual que la virtud del vis, que es una fuerza que va a operar como una segunda naturaleza en nuestros corazones. Y cuando el vicio empieza a pelear con la virtud y nosotros no lo combatimos, es muy probable que la cizaña del vicio vaya ahogando nuestro jardín de virtud. Entonces, el primer no, como decíamos al principio, es lo que va a fulminar aquello que después
puede desenlazar en una muy negativa tarea y en un muy negativo final. Estamos en el año 2024, estamos en noviembre, 19 de noviembre, estamos terminando el año litúrgico. Para darle un contexto y también darle un sentido trascendente a nuestra presentación, la semana que viene es Cristo Rey, ¿cierto? El domingo, y siempre lo tenemos muy presente, y necesitamos decir esta presentación, estas palabras, porque luego después ya viene la época de Adviento, la Navidad, y la gente ya está en otra sintonía, a Dios gracias, hasta el día de hoy, porque se va preparando para la Navidad y hay muchas obligaciones, fines de año, despedidas, términos de trabajos, términos de estudios, etc. Y lamentablemente en nuestra querida Argentina, al igual que en muchos países de Occidente y también de Oriente, de todo el mundo, sabemos que estos espíritus traidores han venido trabajando muy fuertemente y han venido ejecutando este plan de destrucción masiva de la humanidad desde hace mucho tiempo. Y vamos a repetir una muy breve cronología que es, bueno, desde la resurrección de Cristo, que fue negado Cristo y que fueron los judíos sobornados, los soldados sobornados por los judíos para que mientan sobre la resurrección del Maestro. Desde allí, que no sé qué testigos iban a hacer, como decía San Agustín, ¿cómo iban a ser testigos si estaban durmiendo? Bueno, ahí tenemos la primera manipulación de la era postcristiana, del lenguaje, que tiene un impacto en la sociedad y que ese impacto, como tinta de veneno, va a inundar de su maldad las aguas malas que fueron recorriendo, estoy usando el lenguaje poético, o van a inundar esos vientos malos que fueron recorriendo junto al pecado original y junto a los espíritus traidores y atravesando la historia del hombre, la historia de la salvación del hombre, y son ellos, esos espíritus traidores, los que aprovechan la debilidad de cada persona, de cada corazón, para meternos la división, para meternos las enemistades, las rivalidades y todas las obras de la carne. Pero decíamos que en este mundo, en este contexto, en este presente, por desgracia, en 2020 y en plena pandemia, después de haber comenzado este grave camino de apostasía, de idolatría y de desobediencia, en Argentina nos impusieron la ley del crimen inicua, ¿no? La ley inicua del crimen del aborto. Pero esto hay que verlo en un contexto en el cual, luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, y a partir de ahí el enemigo, luego de haber nada más y nada menos que lanzado 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero no hay que olvidarse también de las bombas incendiarias que, por ejemplo, lanzaron sobre Dresde, que no había ningún tipo ni de material bélico, ni había soldados, ni los que saben, los hombres de armas saben muy bien, ¿no? Pero era el poder enemigo decir, somos capaces de destruir hasta a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Y creo que eso ha impuesto si bien no soy un conocedor exhaustivo de la historia, sí como investigador y estudioso del hombre, le ha generado un miedo muy grande al hombre, porque cualquier persona puede decir, si ellos han hecho esto, habiendo ya tenido prácticamente la guerra ganada, la Segunda Guerra Mundial, son capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, de hecho la musicoterapia nace para ver qué hacer con ciertas personas, de cómo tratarlos, justamente por sus discapacidades,
y para poder ver cómo ayudarlos en esta situación que tenían, obviamente, con un nivel de angustia, de estrés postraumático y de encontrarse de repente que estaban mutilados, ¿no? O todos quemados, que después iban a morir tarde o temprano, más temprano que la muerte natural que les hubiese tocado a cada uno. Entonces, mientras pasaba en ese contexto bélico, yo quiero rescatar y resaltar que las guerras no solamente son de sangre, fuego, violencia, pólvora, trincheras, cuarteles, escenarios, sino que nosotros, luego de la Revolución Francesa en 1789, empezó a difundirse la pornografía, a prostituirse cada vez más la sociedad, si bien algo muy silente, muy sórdido, fue tomando mayor capacidad de daño, y esos daños vamos a ver que, por ejemplo, en 1831, un escritor que se llamaba Owen, que era político, era altruista, de origen británico y estadounidense, que también fue político, escribe el primer libro que habla sobre la disociación de la sexualidad y la vida. Él decía que no era nada perverso separar la sexualidad de la vida. Y ya empieza ahí el comienzo de la baja natalidad en los Estados Unidos, desde esa época. Después viene Margaret Sanger, que fue la primera que promovió, bueno, el feminismo y todo lo que es la cuestión de la educación, entre comillas, sexual, para que la gente no tenga hijos, e imponer todos los logros tecnológicos y de la época y de la modernidad, de todos los bienes y servicios, para sustituir de alguna manera el tiempo y que los padres no piensen en los hijos, sino en todas aquellas cosas que podían adquirir y las cosas a las que podían aspirar y gozar en ese tiempo. Entonces tenían mayores placeres y preferían los placeres a los hijos y a la familia, y ahí se empezó a dividir todo. Entonces tenemos también que recordar en 1910 el cambio de paradigma en cuanto a lo que es la salud y cómo se ha destruido toda la escuela hipocrática para imponer con la síntesis de las drogas y hacer todo patentado para que todo sea un gran comercio, y eso lo hizo nada más y nada menos que Rockefeller y Carnegie. Ese modelo está hasta la actualidad, pero yo no quiero dejar pasar esto. Las dos guerras mundiales que fueron, digamos, es lo que quizás en la conciencia de las personas se tenga más, se visualice mejor, estuvieron atravesadas desde 1910 hasta el día de hoy por una tercera guerra mundial, que es aquella que apuntó a lo más débil, que es la vida y la familia, mediante todo lo que es las prácticas anticonceptivas y mediante todo lo que es la perversión del lenguaje, para que los jóvenes en especial empiecen a recorrer un camino que, en vez de tener estudiosidad, que es una virtud, empiecen a tener la curiosidad, que es un vicio. Dice, si es curioso va a ser muy inteligente, ¿no? Justamente ahí está la virtud y el vicio de vuelta. La virtud es la estudiosidad como la deportividad. Y la curiosidad, cuando un espíritu traidor grande fomenta y trabaja sobre la curiosidad en la población que tiene o menor capacidad o no todavía está en formación, lo que va a lograr es introducirle el veneno de la división en su corazón, y lo que va a lograr es, lo que decíamos al principio, debilitar la voluntad, y cuando se debilita la voluntad, la inteligencia no se puede formar bien. Nuestro corazón es inteligencia y voluntad. Entonces la inteligencia va a recibir y va a formarse bien en la medida que la voluntad también
sepa decir no, sepa mantener la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esa voluntad que nos viene también como don va a estar inspirada por las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Ahora, si nosotros vulneramos lo que nos corresponde, nuestro territorio, ahí vamos a facilitar, en vez de que vengan la fe, la esperanza y la caridad, todo lo contrario, la falta de fe, la desesperanza y el odio. Y esto es muy importante y es muy peligroso, porque en esto ha trabajado sistemáticamente, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con los institutos como Tavistock, y ha trabajado mucho para manipular y pervertir el lenguaje. Y en los documentos, esto no estoy inventando nada, de Naciones Unidas, está explícito que para poder lograr el control de la natalidad, porque era un peligro para la vida de los espíritus traidores mayores, era mejor invertir en anticoncepción y aborto que en unidades productivas. Esto ya lo decía Lyndon Johnson, que fue presidente de Estados Unidos después de la muerte de Kennedy. Y luego lo toma el Consejo de Población de la ONU, el Population Council, yo siempre digo de despoblación, para introducirlo en todos nuestros países. Y en especial, por supuesto, en aquellos países donde la catolicidad, el cristianismo es más fuerte, en toda Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque ellos ven ahí la continuación de la reedición y la transmisión de la fe. Entonces es muy necesario atacar a aquello que para Dios es predilecto, que son sus hijos más cercanos, y por eso estos espíritus traidores han trabajado denodadamente para que continuamente esos planes se lleven a su ejecución, y esa ejecución de esos lodos, ¿no?, de esas tierras, esos polvos, estos lodos, ¿no?, ha llegado hasta este momento en el cual se ha primero impuesto ese gran miedo a la vida, con esos dos bombazos, pero también en ese momento, después de la fundación de la ONU, ya tenían preparado, por eso no hay que dejar, uno quiere hacer una línea de tiempo y en realidad son muchas causas que ellos trabajaron de manera múltiple, mientras ellos hacían las guerras, porque una guerra no se hace un día para el otro, cualquier persona sabe que se planifica, y con mucho tiempo, y con un objetivo muy definido, y con muchas salidas, si falla un objetivo, hay un plan B, un plan C, un plan D, etc. Pero el objetivo de ellos mayor, mientras pasaban las grandes guerras, era la población. ¿Y qué mejor hacer que pervertir a los padres para que los padres sean los verdugos de sus hijos? Con la manipulación del lenguaje y la perversión del lenguaje, lo que ha logrado el enemigo, el espíritu traidor, es que a partir de 1960, en todo el mundo, y que esta en verdad, humildemente hago un aporte, debería sí llamarse guerra mundial, pudo llegar a prácticamente todos los hogares la píldora anticonceptiva abortiva. Y esto hay que decirlo, no tiene solamente la píldora capacidad de anticoncepción, sino de antiimplantación. O sea, no solamente impide la ovulación, sino que también impide que el niño recién gestado se pueda implantar en el lugar que Dios creó más seguro de toda la creación, que es el vientre de la mujer, que debería ser imitación del vientre de nuestra Santísima Virgen, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. ¿A dónde ataca el peor enemigo del hombre, el diablo, Satanás, el adversario? A lo más santo, a lo más débil y a lo más sagrado que tenemos las personas que hemos nacido de una madre. Y cuando el enemigo logra ese objetivo, que va carcomiendo, por eso decía de las múltiples causas que se van digitando a la vez,
yo siempre me imagino cuando a veces hablo con los chicos en los colegios, cuando me invitan, porque hace mucho que no me invitan por hablar de estas cosas, le digo, ¿ustedes vieron una consola de sonido alguna vez? Sí, porque alguno toca el bajo, la guitarra, tuvo alguna experiencia. Bueno, son muchas causas que se manejan a la vez. Mira, acá va el sonido, el brillo, o en un estudio de televisión. ¿Vieron un estudio? Bueno, que hay muchos botones y hay una persona que dice esto sí, otro no, que hay un director, otro que toca. Bueno, el enemigo tiene esa forma de actuar, por eso es tan peligroso, por eso nunca hay que decirle que sí, ni un poquito, ni un pelito, ni un centímetro, nada. Porque con el demonio no se dialoga. Y esto es algo muy importante a los jóvenes que puedan escuchar esta charla para que ellos reciban en su corazón y puedan hacer de esa semillita que uno está regalando o compartiendo, puedan hacer ese puente entre los hombres y el amor de Dios, ¿no? Que cada uno sea un instrumento del amor de Dios. Y en un país como el nuestro y como gran parte de Occidente, que está siempre necesitado de amor, porque la caridad es la virtud que nunca va a pasar, tenemos que prestar atención a ese año 1960 y a esa proliferación del comienzo del fin de lo que estamos viviendo hoy. Porque la batalla del aborto no comienza cuando, ni siquiera con Alfonsín en el año 83, pero que los que no saben, no solamente quería imponer el divorcio, sino el aborto. Ni bien llegaba la demoniocracia hace 41 años atrás. Entonces, le dicen el padre de la democracia, ¿no? Bueno, el padre de la demoniocracia en tal caso. Que de demos no tiene nada, de pueblo no tiene nada, y de gobierno tampoco. Entonces ni siquiera estamos pudiendo discutir al mismo nivel, sino que realmente estamos muy por debajo porque ha sido corrompido todo nuestro últimas décadas, más de una generación, más de 30 años, y esto yo no me acuerdo en 1960 quién era el presidente en este momento de la Argentina, pero creo que había un gobierno de facto. ¿En 1960? No. Bueno, no importa. Quien haya sido el presidente no pudo controlar a dos empresas privadas, que eran dos laboratorios. Uno era Parke Davis y el otro era Eli Lilly, que Parke Davis es muy famoso por su sacarina Parke Davis, cualquiera capaz que ha comprado alguna sacarina. Entonces, dos empresas privadas pudieron meter el veneno en la Argentina y luego nunca más paró ese veneno de difundirse, porque eso se puede difundir muy fácil por la prensa de la publicidad y la propaganda comercial, pero antes que eso se puede difundir porque son aceptadas ¿dónde? En las casas de altos estudios, en las universidades. Entonces todas las facultades de bioquímica, farmacia, medicina y todas las relacionadas a la salud y a lo jurídico, porque siempre necesitan la parte legal para combinar, por eso siempre hay una pata muy importante en la educación, en la cultura, en la salud y en el derecho. Cuando eso trabaja para el enemigo, estamos totalmente cercados y estamos sí o sí comprometidos a denunciar la injusticia, porque nunca es una moda o porque lo usó una celebrity tal cosa o tal otra, sino es que eso es el último eslaboncito pequeño que quizás remata un mensaje que en realidad es la manipulación y la perversión del lenguaje, que lo expone el Consejo de Población en el año 66 de manera categórica y explícita, que después va a dar origen, así como nuestras canciones dan origen al amor, a la verdad y a la vida. Estos espíritus traidores trabajan, que yo le digo la élite humanicida, globalista, la judeo-masonería y el sionismo.
A ver, quedó claro, ¿no? Ellos trabajan de una manera que un proceso de destrucción le antecede a otro, pero el otro va a estar basado sobre esas arenas de la injusticia, de la muerte y de la destrucción. Por eso el subtítulo de la obra es El plan de la mentira, de la muerte y de la destrucción. ¿Por qué? Porque al mejor nivel masónico quieren destruir para reconstruir a su manera. Quieren sacar a Dios, uno y trino, de la vida del hombre para ponerse ellos como homo deus y reeditar todos los fracasos que ya tuvimos en la historia de la salvación. Por eso la causa de la fe, la vida y la familia es imposible verla a un plano natural, antropológico o cultural. Por eso voy a refutar a los falsos pro vida que no quieren meter a Dios cuando es Dios el que nos pide que nosotros lo nombremos, porque Dios está de nuestro lado y la Virgen Santísima y San José. Y es imposible combatir en contra de los espíritus impuros, de los espíritus traidores, sin la ayuda de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Y sin el trabajo que no perece, el imperecedero, nuestra vida no tiene sentido. Por eso debemos trabajar por aquel trabajo, por aquel sustento que no tiene fin, porque estamos destinados trascendentemente a alcanzar aquel lugar que son las moradas de nuestro Padre Celestial y que nos ha prometido desde siempre, y que aparte tenemos que recordar, chicos, para los que están mirando, Dios siempre cumple sus promesas y no se retracta. Pero dado que estamos en la asociación italiana, providencialmente, el otro día mirando Facebook, que a veces reviso, y a veces hago alguna discusión adrede con gente que está totalmente, pero por fuera de las antípodas, porque estoy seguro que nadie les va a decir cosas como las que le puedo decir en una línea, y esa persona se queda pensando, porque se queda recalculando, como se dice. Y bueno, y siempre paso, lo tengo que decir, cosas del Padre Pío de Pietrelcina y de San Pío X, que está muy citado en esta parte del libro y que va a ser citado, se van a dar cuenta en los siguientes tomos, que son 8 en total. Pero quería comentarles algo muy llamativo, porque uno a veces dice el dicho, encontrar es hallar sin buscar. Y encontré un breve texto que cuando yo le había pedido a María Gabriela que presente, si me podía presentar, y ella atinadamente me dijo que sí, pues nos conocemos hace tiempo, bueno, me comentaba algunas cosas y yo sin decirle nada me encontré con una perlita que Trini, mi hija, la más pequeña, también se la conté, pero dije, no te voy a decir nada porque si no va a perder fuerza. Y además, como la recibí en italiano, voy a hacer el esfuerzo de leerla en italiano, dado en agradecimiento a nuestra casa, a la Asociación Italiana de Buenos Aires, la Asociación Nacional Italiana de Buenos Aires, así que, pero tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque en definitiva nosotros estamos defendiendo ¿qué cosa? La verdad de Cristo. Y sin la verdad de Cristo no podemos ser libres, que es lo que quiere el mundo, ser libres sin la verdad. Y eso es imposible. La menzogna dice la verità. Facciamo un bagno insieme? L'acqua del pozo è molto bella. La verità ancora sospettosa. Provò l'acqua e scoprì che era davvero bella. A quel punto si spogliarono e fecero il bagno. Ma improvvisamente la menzogna uscì dall'acqua e fuggì indossando i vestiti della verità. La verità, furiosa, uscì dal pozo per riprendersi i vestiti. Ma il mondo, vedendo la verità nuda, distolse lo sguardo con rabbia e disprezzo.
La povera verità tornò al pozzo e scomparve per sempre nascondendo la sua vergogna. Da allora la menzogna gira per il mondo vestita come la verità, soddisfacendo i bisogni della società, poiché il mondo non nutre alcun desiderio di incontrare la verità nuda. Tranquilos que lo tengo en español. La mentira le dijo a la verdad: vamos a bañarnos juntas, el agua del pozo está hermosa. La verdad, aún desconfiada, probó el agua y descubrió que estaba realmente hermosa. En ese momento se desnudaron y se bañaron, pero de repente la mentira salió del agua y huyó vestida con la ropa de la verdad. La verdad, furiosa, salió del pozo para recuperar sus vestidos, pero el mundo, al ver la verdad desnuda, apartó la mirada con ira y con desprecio. Pobre verdad, volvió al pozo y desapareció por siempre, ocultando su vergüenza. Desde entonces la mentira viaja por el mundo vestida de verdad, satisfaciendo los deseos de la sociedad, porque el mundo no tiene ningún deseo de encontrar la verdad desnuda. Por eso, toda la verdad primero me pareció totalmente atinado. Cuando encontré esto, digo, esto es impresionante, porque hoy nos hacen creer, y pido disculpas y perdón si ofendo a alguien, que el mismo sistema de la demoniocracia que nos condujo a esta aniquilación de nuestra sociedad en todo Occidente y en todo el mundo, no va a traer la solución a nuestros problemas. Y el problema mayor que tenemos es la vida y la familia, porque la vida es el tesoro de Dios regalado a los padres. Miren esto, es la cruz, ¿cierto? Necesitamos un papá, una mamá. Y de ese papá y mamá que son distintos, aunque sea uno derecho y el otro izquierdo, nace una persona distinta, es una síntesis distinta que Dios ya tiene preparada desde la eternidad. Él nos conoce desde antes que nazcamos, y que nos da una misión, la cual nosotros tenemos la obligación de descubrir ese para qué, para ese para qué mayor en la historia de la salvación. Por eso me pareció muy atinado, porque hoy está de moda la libertad, sin embargo, le falta lo más importante, que es la causa, que es la verdad. Le falta a nuestro Señor Jesucristo. A raíz de eso, y para ser fiel a lo que siempre fui, ¿no?, a defender la verdad en donde me toque estar, sea en la musicoterapia, sea en el Instituto de Ética, sea en los cursos de formación, sea en el Instituto de Ciencias para la Familia, o sea comprando un paquete de yerba. Cuando una vez descubrí que tenía el paquete de yerba, el mapa de la República Argentina, acá Hugo sabe muy bien la anécdota, y le faltaban las Islas Malvinas. Entonces lo primero que hice, qué rica yerba, pero está incompleta. Le mandé una carta a la empresa y al tiempo me respondieron y me agradecieron porque faltaban las Islas Malvinas, cosa que para nosotros es muy importante. Es un pedazo de nuestro corazón que está en manos del enemigo, de los espíritus traidores. Y vaya que espíritus traidores tenemos nada más y nada menos que en nuestro propio territorio. Así que los jóvenes, ¿qué hacer cuando tenemos una imposición, una injusticia? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No, de ninguna manera. Y estoy buscando algo que les quiero leer. ¿Por qué no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados? Porque estamos traicionando siempre la relación nuestra de tres: a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Pero no solo a aquellos que están hoy vivos, sino a aquellos que vienen después y que, si Dios quiere y la Virgen también, van a tener su propia familia, su propia descendencia. Porque sobre la presencia, los hechos y las palabras que uno tiene que enseñar, porque uno educa primero por la presencia, después por los hechos y por último por las palabras, quise escribir estas cosas. Dice que hemos nacido por gracia de Dios, nada que agregar. Que recibimos la fe en una familia, un don extra inigualable.
que Dios nos ha creado para amar, nada que objetar, que debemos cumplir el mandamiento nuevo con todo nuestro corazón, que debemos conocer la verdad sin lugar a dudas, que debemos seguir al Maestro es nuestra mejor opción, que debemos anunciar su Evangelio hasta el final de la historia, que debemos renunciar al pecado y combatir al padre de la mentira es mandato divino, que debemos amar y servir para que muchos se conviertan y sigan a Cristo Jesús es nuestra vocación, que contamos con el apoyo y protección de María, de San José, de todos los ángeles buenos y de los santos para cumplir con nuestra misión, es la mayor felicidad a la que podemos aspirar, que debemos morir todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hemos de alcanzar el cielo? Depende de cómo vivamos y a quién sirvamos. Esta es la lucha contra la mentira, contra la muerte y contra la destrucción. No hay persona en el mundo que no haya recibido, junto con la vida, de una misión personal a la cual primero tiene que descubrir, y gran misión de ese descubrimiento es el apoyo de la familia, porque la familia es la cuna de virtudes, la iglesia doméstica y la causa de la sociedad y la institución que funda el Estado. Entonces, volviendo a la imposición de una libertad, la cual no tiene verdad, y si no tiene verdad, mucho menos va a ser justa. Nuestra síntesis, nuestra conclusión y nuestro aporte es que sin verdad no podemos guiar a nadie, que debemos luchar por la defensa de la fe, de la vida y de la familia, no solamente en contra del aborto, que es la última parte, sino que tenemos que exigir justicia para que se decrete, ya aunque estemos en este gobierno también de desgobierno, que se decrete el fin del aborto de verdad, no de palabras, no de buenas intenciones, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y la realidad que desde el 2019 hasta la fecha, la Argentina no solamente empezó su invierno demográfico, sino que pasó del invierno demográfico a la glaciación, porque en demografía se utilizan las estaciones para apuntar a la primavera como la plenitud de la vida, el florecimiento, los frutos, la multiplicación, sed fecundos y multiplíquense. Pero por desgracia, y esto lo dije, me acuerdo como si fuese el día de hoy, el 1 de junio de 2018, en la legislatura de Buenos Aires, que lo filmó, gracias a Dios y a la Virgen Juan Manuel, con TLV1, ¿qué educación íbamos a querer para los chicos que hoy estaban por nacer? Que dentro de 3 años iban a empezar su jardín de infantes. Ya teníamos desde 2006 la ESI. ¿Qué educación íbamos a tener a los 6 años para los chicos que comiencen el primer grado? ¿Qué educación para los chicos de 12 años que comiencen su secundario? ¿Y qué educación para los chicos de 18 años en esa época que iban a comenzar, si Dios quiere, los estudios universitarios o terciarios? En ese momento, en la Argentina, pueden ir las estadísticas, había más de 2,1 niños por familia, por mujer. Había más de 720.000 niños. O sea, nosotros hasta ese momento teníamos un poco de más para el reemplazo poblacional. Pero fíjense, los espíritus traidores y su batalla destructiva, que es espiritual, cultural, religiosa, jurídica, es multifactorial y multilateral. Ellos sabían muy bien lo que hacían y que bastaba con imponer el debate del crimen del aborto con Mauricio Macri, el cual siempre denuncié que él no era provida, porque para ser provida hay que tener integridad moral, y una persona que va pasando de puerta en puerta no puede ser nunca provida, por una sencilla razón que hay que tener virtud, integridad moral y además jugarse. Porque si con virtud, integridad moral y me quedo, soy como aquel
que recibió un solo talento y el día de la prueba, acá está, Señor, tu talento, como sabía que eras un patrón severo y justo, tuve miedo, entonces lo guardé y te lo devuelvo. ¿Y qué pasó con ese servidor? Fue apartado, arrojado, y al que tenía 10 se lo dieron. Entonces, con esto no se embroma. Entonces, cuando uno tiene un cargo semejante como el de presidente de una nación, no puede estar jugando en función a la defensa de la soberanía, porque la soberanía empieza en cada vida, en cada familia. No se puede decir que uno ama a Dios si no ama al hermano. Y si bien muchos me han dicho, pero fue Alberto Fernández el que impuso el aborto y en plena pandemia, es verdad, pero hubo un inicio, así como hubo un puente que llegó del puente de nuestra espiritualidad al Cristo ven, que Cristo pedimos que venga a nuestro corazón y que sea Él el patrón de todas nuestras decisiones. Así también, como decíamos antes, hay un inicio, un plan que se va ejecutando por etapas, en las cuales la mentalidad y práctica anticonceptiva, junto con la pornografía y con la prostitución, ha destruido la moral del varón y de la mujer. Eso ha conducido al divorcio. Y el divorcio, después del divorcio, queda la familia muy dividida y queda la familia con mucha vulnerabilidad. Y qué mejor que una familia con poca voluntad o con grandes efectos de la vulnerabilidad para que entren los espíritus traidores a acometer y a destruir todo lo máximo. Y son economicistas porque hacen de la bomba que tiran, tratan de matar la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo posible. En eso tenemos que aprender de ellos. Nosotros, por eso Dios decía, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros estamos a tiempo, estamos vivos, tenemos una misión que desarrollar y seguir desarrollando hasta el final. Tenemos que tomar las armas del enemigo y dárselas vuelta. Como ellos saben que nosotros podemos lograr lo que ellos jamás van a poder, que es alcanzar el cielo en la medida en que busquemos la santidad, entonces nosotros tenemos que buscar por todos nuestros medios de hacer la contrarrevolución, porque ellos están, como bien dice Hugo, lo dice siempre en sus charlas, están en una revolución anticristiana. Por eso la raíz de todo esto tiene que ver con nuestro espíritu y tiene que ver con la incidencia que tiene la mentira, la muerte y la destrucción. La muerte provocada, de hecho, todos vamos a morir. Ahora depende cómo hayamos gastado e invertido en nuestra vida. Solamente me queda por decir en esta presentación dos cosas que ningún país y ninguna sociedad puede decirse que es católica porque tiene una estadística en la cual el 80, el 90, el 95%, cuando uno agarra una estadística, el 80% son católicos, el 5% son católicos, el 99% son católicos. Y después en los hechos hacemos agua. Y si llegamos al mejor de los casos, nos convertimos en ese único talento que en definitiva sabemos al final, porque sabemos al final de la historia, no va a servir a los fines del Padre Celestial, que es nuestro Padre y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces voy a repetir algo que dije una vez, que sinteticé el pensamiento de Monseñor Antonio Rey Pla, que es emérito ahora de Alcalá de Henares, de España, y yo le hago unos pequeños agregados que me parecen muy importantes, porque hay que entenderlo. Monseñor, que no lo conozco personalmente, pero a quien respeto mucho, no tuvo hijos. Y uno sabe el valor que tienen los dones de los hijos. Entonces, por esa razón, y sin faltar respeto a nadie, solamente voy a agregar, me tomo el atributo de agregar algo que me parece muy importante y muy atinado a la realidad geopolítica que vivimos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Estos 5 puntos, siempre que tuve la posibilidad de participar en algún acto político, lo dije. Causó muy buena repercusión y también muy mala repercusión.
porque estos puntos son los siguientes. Primero, defender la vida desde la concepción, término que nos costó un montón al mundo pro vida desde los inicios, para instalarlo, cuando el enemigo ya venía destruyendo a mansalva desde antes de que yo nazca y que muchos de los que estamos acá hayan nacido. Desde 1960 ya estaba la píldora pululando sus anchas por la sociedad argentina y por la de todo el mundo. Y por eso, defender la vida desde la concepción, respetar el deber derecho de los padres a la educación integral de sus hijos, defender el matrimonio entre el varón y la mujer, y acá donde yo agrego, y a la familia, y la familia cultivada y numerosa, porque no hay mejor cosa que respetar la ley de Dios, sed fecundos y multiplíquense, en el amor divino. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, o sea, les doy la garantía, a ver qué tarjeta de crédito, qué banco, qué fondo de inversión me va a decir, vos ponés 100 y yo te voy a dar lo inimaginable. ¿Qué, me vas a dar 200? No, ni te imaginás. ¿Qué me vas a dar 1000? No, no te imaginás. Es más, muchísimo más. Ese muchísimo más es infinito y es la vida eterna. Entonces no podemos dejar de decir que la familia tiene que ser cultivada y numerosa. Participar en la política, pero no de cualquier manera. En la política, y no precisamente partidaria. Ahí agrego yo, esas son palabras mías. No tiene por qué ser partidaria la política. Si es un partido que pertenece a un sistema, que es un vehículo, un medio, que nos trajo a la mentira, a la muerte y a la destrucción, y esa es su ganancia, no podemos ser tan inocentes de pretender que esa gente que tiene bastante poca integridad moral nos venga a sacar de este infierno en la tierra en el cual hoy estamos viviendo. Por eso, la participación política activa tiene que ser desde la sociedad de fomento, el municipio, las universidades, todos los cuerpos intermedios del Estado, para que eso forme un número acorde y necesario, y tampoco tienen que ser todos, porque esto no es una cuestión de masas. De hecho, si todos queremos dirigir, nadie es conducido. No se trata de tener millones de líderes, sino de tener algunos que sean idóneos, que sean íntegros, que sean imaginativos, que sean pensantes, pero por sobre todo que sean hijos de Dios. Entonces, con ese panorama es lo que tenemos que hacer, que ese anuncio o mejor dicho, esa búsqueda de la participación política, porque es un medio que tenemos para hacer las cosas mejor en la vida que nos queda de camino al cielo, tiene que hacerse con el anuncio explícito de la buena noticia. Es imposible, vuelvo a decir, no contar con Dios nuestro Señor, Jesucristo, para salir hacia adelante, sea la Argentina como cualquier país de Hispanoamérica, y de esa manera es lo que a lo cual debemos aspirar. Por último, para terminar, les quiero compartir este breve texto, que es parte del libro, que es una invitación y un esclarecimiento de lo que ha sucedido, porque desde que vamos a tocar solamente un tema, sería imposible tocar más, desde que está la ley del crimen del aborto, en Argentina se han matado más de 300.000 niños. Y esa población fértil y productiva, para llamarla de alguna manera, de invierno demográfico pasó a la glaciación demográfica, que quiere decir que después del invierno vino más frío y que no hay recuperación. Y que nosotros hemos comenzado muy temprano, o sea, en 2019, empezó, que fue un año después de 2018, ni siquiera hubo falta de la implementación de la ley del crimen del aborto para que el aborto se dispare, porque solamente un presidente dijo que estaba bien, que el que sí, pero que no, pero que bueno, si quería. Y eso tenemos que ir atrás del fallo FAL y un montón de cosas que fueron haciendo el camino sistemático para romper el dique de contención que es la vida, que ese dique de contención es con justicia y con verdad, y sin justicia y sin verdad no hay posibilidad alguna de que el enemigo no meta
cuchara y no haga destrucciones sostenibles, para usar su lenguaje, que se sostienen en el tiempo. Y no hay peor cosa que el enemigo logre que unos padres puedan matar a sus hijos. Las víctimas de un sistema se convierten en victimarios y de eso no hay vuelta atrás. Lo comprueba científicamente el síndrome posaborto y el síndrome del sobreviviente del aborto. Por eso Argentina toma nota, después canta y después camina. Porque estamos en invierno demográfico, cosa que pasó en Europa mucho tiempo después de las implementaciones de las leyes antivida y antifamilia del crimen del aborto. Mucho tiempo después empezó a bajar la natalidad. Y nosotros fue casi súbitamente. Esto es espeluznante, esto es algo que hay que decirlo, que es contrastante. Y que lo dijimos. ¿Qué educación queremos para, sabiendo que si se seguía debatiendo el crimen del aborto, en aquella persona insegura iba a detonar, iba a potenciar todo lo malo de su espíritu caído, de su naturaleza caída, para fomentar el mal en ese corazón y tener la tentación de elegir la muerte para su chiquito, sin dejar de que esas personas sean padres o madres de un niño no nacido, muerto, con el aval de sus propios padres, de sus progenitores. Por eso hoy es tiempo de esclarecer con profundidad los problemas que perjudican tanto a nuestra Santa Madre Iglesia, porque esto, un gobierno o un desgobierno o una concatenación de gobiernos como tal, no pueden pasar, no pueden ejercer este poder de destrucción, el Estado profundo, sin una iglesia cómplice, callada, de perros mudos, que no dicen en tiempo y forma todo lo que tienen que decir para defender a las almas, tanto a los propios como a aquellos que podrían ser propios, si harían una tarea realmente de evangelización y si dejaran o nos dejaran a los laicos comprometidos en tratar de aportar estas soluciones, que es nada más y nada menos que defender la vida desde la concepción, en todo momento y lugar, y hasta la muerte natural. Por eso hoy es tiempo de esclarecer con profundidad los problemas que perjudican tanto a nuestra Santa Madre Iglesia como a nuestra patria, que afectan sobremanera a la persona, a la familia y a la sociedad. Por eso es hora de animar a los corazones obedientes y de mover las voluntades férreas para conformar una dirigencia nacional nueva, con los hombres más honestos e idóneos, para que ideemos, planifiquemos y ejecutemos una política familiar a 100 años, para que sea el motor y el eje del proyecto de nación de cada una de nuestras amadas patrias, porque me refiero a toda la cristiandad. Política familiar desde la cual se desarrollarán las demás políticas de Estado nacional. Así, cada una de nuestras amadas patrias, con cada una implementando su proyecto de nación, puedan cooperar justa y armónicamente para fundar estados católicos, para poder ordenar y defender, vitalizar y promover a nuestros pueblos dignamente hacia el bien común, la justicia social y la felicidad, para así poder conformar algún día, y si Dios quiere, una unión católica mundial de naciones, empeñada en servir hasta restablecer el orden social cristiano, desarrollando integralmente a la familia y a la sociedad, permaneciendo en la caridad y en la verdad, para así poder expresar totalmente nuestra fe católica, hasta que Cristo Jesús vuelva o hasta que el Padre nos llame. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina! ¡Viva Dios, la Virgen y la Patria! ¡Viva! Muchas gracias.